Hablamos de startups aquí en Forinvest 2019 y lo hacemos con Gonzalo Camiña Ceballos, que es CEO y fundador de Opseeker. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí. Vienes a presentarlo al segundo Tech Market de By Insomnia, que se está celebrando aquí en Forinvest. Sí, correcto. Lo cierto es que estamos en un proceso de aceleración con Insomnia ahora mismo, con Bankia, y bueno, pues nos dieron la oportunidad de venir a presentar nuestra solución aquí y estamos encantados. Presenta Opseeker. Pues lo que hacemos en Opseeker es crear herramientas online que lo que hacen es preparar y motivar a la gente joven a comenzar a invertir, a tomar mejores decisiones financieras, a tener mejores hábitos financieros. Y os dedicáis, bueno, has dicho que estás en estos momentos ya en una fase muy concreta, sí. Pero ¿cuál fue el origen de esta startup? Pues la verdad es que el origen fue cuando todo sucedió, cuando yo estaba estudiando mi máster en París y allí pues tenía que hacer la tesis de mi máster y la quería hacer sobre si el vino es un buen diversificador en carteras de inversores internacionales. Y conocí a una chica de la República Checa que me ayudó a programar un programita que me calculaba todos los ratios que yo necesitaba saber para solucionar o para darle una respuesta a esta pregunta. Y así fue como Opseeker empezó. ¿Y Opseeker en ese momento era totalmente novedoso o había algo parecido en el mercado? En ese momento lo que queríamos ser más que nada era lo que ahora se llama un robo-advisor. Es decir, ya existían sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, Betterment, Wealthfront, Nutmeg, pero en España todavía no había nacido pues Indexa Capital o Finicens, con lo cual en ese momento sí que hubiésemos sido novedosos. Lo que pasa es que hubo un momento que cambió mucho nuestro rumbo, que fue cuando conocimos a un profesional del sector con muchos años de experiencia, Carlos Casanueva, que se unió a nuestro proyecto y que nos dijo que realmente si queríamos ayudar a mejorar la salud financiera de las futuras generaciones, no teníamos que fijarnos en simplemente hacer un producto que intenta bajar las comisiones, sino que teníamos que centrarnos en preparar psicológicamente a las personas. Y ahí fue cuando todo cambió, y ahí sí que nos convertimos en completamente novedosos, porque no hay ninguna solución que intente hacer justamente ese trabajo, preparar psicológicamente a las personas para que sean capaces de querer y poder invertir. ¿Vais a un público joven, a un target joven? ¿O también os dirigís a otro sector más especializado, más Lo profesional? cierto es que nuestro target son las instituciones financieras, porque nosotros somos un negocio B2B y creamos nuestras herramientas para ellas, para que luego ellas se las den a sus clientes. Y dependiendo de las necesidades de cada institución, trabajamos con un sector u otro. Nuestra herramienta, digamos que no está hecha para un sector en particular. Al trabajar la psicología, se adapta a la persona que está utilizándola, da igual la edad. Me imagino que, como todos, venís a esta feria a ver si conseguís algún inversor, ¿no? Bueno, nosotros... Pero bueno, vosotros estáis en Insomnia, sí, y estáis ese ahí, es un pero lo poquito tenéis más próximo, pero... Por supuesto pero que a ver importante, a quién cazáis. Es muy importante siempre tener la visibilidad, porque nunca se sabe de dónde puede salir la inversión, por supuesto. Pero más que nada lo que nos interesa pues es estar aquí, relacionarnos con las instituciones financieras que están aquí, pues con Sabadell, con la Caixa, con el Bankia, con todas, y seguir aprendiendo mucho de ellas, como hacemos en los procesos de aceleración, y saber pues cómo se les puede vender mejor, cómo se les puede ayudar mejor para que ellos sigan mejorando la manera en la que tratan a sus clientes. ¿Qué retos tenéis para un futuro inmediato? Los retos ahora mismo es conseguir probar nuestras hipótesis lo suficientemente rápido como para no morirnos en el intento, porque los tiempos de venta con las instituciones financieras son muy lentos, con lo cual es muy importante mantenerte vivo y mantenerte con capital suficiente. Cuando tienes un equipo, ya somos 6 personas, pues mantenernos vivos hasta que lleguemos a ese punto de inflexión en el que digamos, vale, perfecto, esto funciona así, estas son nuestras métricas, este es nuestro package y ahora ya podemos empezar a vender como churros, digamos. ¿Y en qué cifras os habéis marcado y en cuánto tiempo? Lo cierto es que el año pasado lo cerramos con una facturación, en nuestro primer año de facturación, empezando en agosto, de 30.000 euros. Este año queremos facturar 400.000 y el año que viene 2 millones. Unas buenas cifras, ¿eh? Si todo va bajo plan, sería mucho más que eso. Si va al 25% de lo que debería ir, tendríamos que estar ahí. Pues esperamos que el año que viene venga sido, ¿no? He llegado, he tocado este techo. Queda como una cita, por supuesto. Gonzalo Camiña Ceballos, CEO de Opseeker. Larga vida a Opseeker y bueno, y a seguir ahí y que el año que viene nos veamos aquí, que hayas conseguido esas metas. Nos veremos, muchísimas gracias.